Muy buenos días, se agradece el silencio. Vamos a empezar a hacer la otra historia con nuestra columnista femenina especial. Delia Califano, buen día, gracias por acompañarnos. Buen día, ¿cómo les va, chicos? Buenos días, Delia. Acá estamos en un Lo de martes. Chicos es generoso de su parte, se agradece. Como chica yo. Como ambos. Y acá estamos, en el segundo día después de las elecciones. En el segundo día después de las elecciones, ya 42, 43 días ya. 43 días el traspaso de mando, el 10 de diciembre. Traspaso de mando. Wow. 43, van a ser largos, son muchos. Van a ser largos. Yo creo que al revés. ¿Ah? Que se van a pasar rápido. ¿Vos decís? Sí, con todo lo que pasa. Bueno, ojalá no te que se das pase cuenta rápido. y ya estamos ahí, llegamos. Como de las paso a las elecciones no nos dimos ni cuenta de todo lo que pasó. 41 días en realidad. 41 días, 23 horas en realidad. ¿Viste? Ya se te restó 41 uno. días, 23 horas. Para las 10 de la mañana del 10 de diciembre, 41 días, 23 horas y 31 minutos. Así es. Bueno, ¿qué tema tenemos para hoy, Delia? Hoy día vamos a hablar de las mujeres, sus espacios políticos, obstáculos y posibilidades que tienen ellos. Qué tema, ¿no? ¿Qué tema? ¿Por qué elegí este tema? Porque me parece que es un tema bastante apropiado por las elecciones. Por las elecciones lo que se viene, digo, viene un cambio de Ejecutivo Nacional. Ahí. ¿Cómo estamos las mujeres ahí? ¿Cómo nos apuntalamos? ¿Y cómo lo ves vos ese tema? Y ahora te cuento. Contame. Cómo venimos en la lucha. No vamos a hacer un programa histórico porque me parece que va a ser muy largo y tedioso hablar de la historia como las mujeres. No, pero sí te voy a comprometer al aire porque veo que tenés apuntes tomados. Pero yo siempre vengo re preparada, no entonces, soy improvisada. Yo te voy a guitarrearla. Yo te voy a comprometer al aire que Solotipe es en la página de la Ágora. Ya después te va a pasar el link para que lo tipeen en la página de la... me dan cada vez. Y bueno, pero está bueno que las compañeras que escuchan la nota por ahí tengan eso apunta que debe ser el fundamento de lo que vas a decir. Los fundamentos de lo que voy a decir. Bueno, estaba comentando que no vamos a hacer historia de cómo llegamos al sufragio y todo eso. Lo que vamos a hacer es directamente introducirnos de cómo la mujer gana un espacio político y, entre comillas, de poder por el cupo femenino. ¿El cupo femenino qué es? Es una ley que salió en la ley 24012 en el 91 y que se reglamentó con el reglamento número 379 recién en el 93. Con esta ley, ¿qué se lograba? Que la mujer ocupara espacios políticos que no tenía, siendo la cuota mínima del 30%. O sea, ¿esto qué quería decir? Que cada 2 tenía que haber una mujer en una lista electoral. O sea, cada 3, si el 30. No, era hombre, mujer. Por eso cada 3, 1. Hombre, claro. Cada 2, 1. Bueno, yo lo entendí así, cada 2, 1. No me confundan, compañero. Esta ley no solo nos introduce en un marco muy importante de la mujer, sino que fue una ley modelo en todo el mundo, porque fue la primer ley de cupo femenino que se aprobó en todo el mundo y que se tomó como ejemplo en otros países. ¿En qué año fue eso? En el 91. Su decreto reglamentario salió en el 93. En el 91, en el 91, ¿qué pasaba? ¿Cuáles eran cuáles eran los obstáculos de esta ley? Que como no estaba reglamentado el orden, las mujeres iban siempre en los puestos inferiores. Me acuerdo. Esta era la ley que hablaba de cargos elegibles. Claro. Entonces la discusión era que si la lista es de 8, elegibles son todos. ¿Y las mujeres dónde las ponemos? Mujeres al final, lo último. Octava, me acuerdo novena, décima. Entraban 7 y la ponía de octavo para abajo. Claro, viste, o sea, había una lista de 9, entonces decía, elegibles son los 9. Son pícaros para legislar. Séptimo, octavo y noveno. Esa era la trampa. Claro. O sea, habíamos ganado un espacio cuantitativo impresionante
porque antes de esta ley el porcentaje que ocupaban las mujeres en las listas electorales era del 6%, con mucha suerte, del 3%, del 2%, y cuantitativamente saltamos a un 30%, que no es menor. Claro. Pero nos encontrábamos rápidamente con este obstáculo, que era cualitativo, que la mujer ocupaba cargos donde no tenía absolutamente... Habían logrado ocupar espacio en las listas, una silla pero no en el poder. Pero no en el poder. De todos modos, no era un dato menor en esos momentos que las mujeres ocuparan una banca. Porque ese 30% representa la voz de todas esas otras mujeres que no podían llegar por ese 30% impuesto. Entonces había que ocuparlo en calidad para decir todo aquello que las mujeres no podíamos decir antes. Pero ¿qué pasó? Como siempre, como dijo recién Gustavo, echa la ley, echa la trampa, eso que era un piso pasó a ser un techo. Claro. Porque el mínimo era el 30%, pero nunca fue más del 30%. Y la otra trampa que tenía la ley era la forma en que se elegían estos cargos y estos puestos en las listas, porque la elegían los varones. Entonces nunca llegábamos a... Entonces acá nos planteábamos una cosa, lo importante no era ocupar ese 30%. Lo importante para las mujeres era poder tener un espacio donde se elegía ese 30%, donde se decidía cómo vamos a ocupar ese 30% y a quiénes vamos a poner. No, de los hombres. No podemos estar ahí. Y todavía hoy, no tanto como en el 93, pero todavía hoy nos cuesta ocupar esos lugares. No tenemos poder de decisión. Y esos son los obstáculos que encontramos en esta ley de cupo que tanto nos costó y nos logró. Esta fue una iniciativa de Malarro de Torres, pionera en defender los derechos de la mujer, y me parece... de Extracción Radical. Sí. Bien, digo, para hacer la reivindicación correspondiente. Sí. Pero ella siempre tuvo una impronta muy avanzada con respecto a los derechos de la mujer y defenderlos. Sus proyectos siempre apuntaban a que se escuchen las que no eran escuchadas. Y gracias a ella, hoy por hoy, se puede decir, vuelvo a repetir entre comillas, que la mujer tiene voz y por ahí también logramos tener voto. Algo de decisión estamos teniendo, ¿no? Sí, sí. O sea, hemos caminado un largo camino, pero hemos conseguido cosas. Sí, de todas formas yo siempre rescato el tema del derecho positivo, pues sí, claro, y si pueden ser el 100% de las mujeres, no, pero la cultura patriarcal siempre las ha expulsado. Hasta en el 50% de las listas todavía sigue siendo el condicionante de que los hombres elegimos alguna amiga, alguna compañera. Entonces yo creo que esa es una resolución que se tienen que dar las damas, las mujeres, y resolverlo sola. Y creo absolutamente en la paridad y que esté legislado, porque esto, como es un movimiento que oscila pendularmente, hasta que no internalicemos la idea de 50 y 50, del 50-50, siempre jodemos a gente. Esto es así. Yo creo que tenemos que ir positivo, como vos decís, en un derecho a una legislación positiva, pero yo estoy convencida de que tenemos que tender a que no haya legislación al respecto. Generalmente en los cargos los eligen los hombres, y una de las cosas que te dicen los hombres cuando reniegan de esta ley de cupo, lo primero que te dicen, pero vos tenés que llegar por tu capacidad, por tus logros, por tus competencias, por tu liderazgo y por tu convicción. Yo conozco vagos que no tenían nada de eso. Los hombres no tienen que demostrar absolutamente nada de eso. Sí, y yo como mujer, ¿por qué lo tengo que demostrar? Porque entonces yo no quiero que haya una legislación que me diga a mí
que tengo que ocupar un cupo que tenga un piso y un techo cuando los varones no lo tienen, porque yo quiero que haya igualdad de oportunidades, que se democratice la política, y democratizar la política es esto. Entonces, tenemos que trabajar de aquí en el ahora, no es victimizarnos, porque apenas vos empezás a contar estas cosas o todas estas luchas y estos logros que los ponés en evidencia, que lo desnaturalizás, ¿qué te dice? Se victimizan todo el tiempo. No me victimizo, lo pongo en relieve y te demuestro que hay una lucha que tenemos que lograr. No en contra del hombre, ya lo dije la vez anterior, es a la par del hombre. Mi primer aliado tiene que ser el hombre, porque tenemos que consensuar políticas que tiendan a la igualdad y a la democratización de estos espacios de poder, convencido de que eso es un derecho que tenemos todos los habitantes, sin distinción de géneros. Después de eso, creo que en tu persona, Delia, también tiene mucho que ver esa lucha en el ámbito sindical. Sí. O por ahí, después de la política, ya cae de maduro, pero en el ámbito sindical viene más atrasado que en la política, creo. Mira, en el ámbito sindical es muy llamativo porque recién la ley para las asociaciones sindicales del cupo femenino salió en el 2002. La ley es la 25674 y su decreto reglamentario salió un año después, en el 514, en el 2003. Bueno. Y los espacios de poder en los sindicatos habría que empezar a examinarlos un poco. Yo siempre el cupo lo cumplen, sí. Pero ¿sabés por qué lo cumplen? Porque es obligatorio. No, porque estén convencidos. Claro, porque no les queda otra. Y también hay muchos espacios. El cupo es del 30. El 30%. Y hay muchas organizaciones. Te dan la vocalía 8, porque el cupo no prevé orden. Sí, prevé, porque cuando se hizo el decreto reglamentario, ahí estableció que cada 2 tenía que ver uno que decía. Entonces, 2, 2, 1. Antes podía estar en cualquier orden. Pero a partir del decreto reglamentario no. Entonces, ¿pero qué pasó? Logros. Siempre nos relegó al 30%, porque estábamos en el tercer lugar. Bueno, te voy a dar una buena noticia. Parece que el presidente electo, en su nueva ley de ministerio, va a tener el Ministerio de la Mujer. Sí, eso, pero estamos ahí, esperando. Sí. ¿Y después cómo van a repartir las subsecretarías? ¿De acuerdo al Estado Civil de las mujeres? ¿Cómo? Y después tendrán que pedir el cupo a los hombres. Yo ya veo cómo termina esta historia. Termina de esa manera. Para eso. Vamos a tener que pedir, hacer una ley que nos den el 30. Claro, o el 20. Pero bueno, esa es la tarea que nos queda de aquí en adelante a las mujeres. Empezar a visibilizar estas cosas. Son columnas pequeñas, pero que dicen mucho. Estamos en el siglo de las mujeres, pero si está de acuerdo vamos a escuchar un chiquito de música, ¿ya volvemos? Dale. La otra historia. Esa es que lo mayor hegemónico ante ocurre. Por fmagora.com. La frecuencia militar. Bueno, volvemos al aire con Delia. Delia, continuamos con la columna. Continúo con la columna, me quedaron unos datitos para que tengan en cuenta y hablar del panorama de Mendoza con respecto a esto del cupo. En Mendoza, la ley del cupo recién en el 2001 se legisló y recién en el 2003 se empezó a aplicar. Hubieron muchos traspiés porque no se cumplía, pero bueno, pero vean la diferencia de años para que nosotros claro, lo que pasa es que cuando se toma acá empieza la discusión, porque ya en la nación se había demostrado esto de que le daban un tercio pero el último.
En la Nación se empieza a aplicar en el 93 en la Cámara de Diputados. Es más, yo me acuerdo que cuando sale acá en Mendoza, cambian la expresión de elegibles por renovables. Con lo cual rompen con ese criterio nacional de que elegibles eran todos. Entonces, si vos renovás 3, uno tiene que ser mujer. Sí, costó muchísimo, hasta el día de hoy cuesta muchísimo en Mendoza. A nivel nacional, más en capital, porque si vamos para el norte, cada vez que subimos más en el territorio argentino, más cuesta, ¿no? Pero a nivel nacional han tenido más logros. A nivel nacional, en la Cámara de Diputados se aplicó por primera vez. En el 95 recién se aplica en la Cámara de Senadores, pero esto se explica porque la renovación de la Constitución fue en el 94, ¿no? Claro. Y antes los senadores se elegían dentro del círculo legislativo. Exacto, antes los legisladores lo elegía la legislatura provincial. No era por elección, entonces cuando no empezó a ser directo. por elecciones, voto directo, ahí empiezan a ocupar bancas en senadores las mujeres. Exacto. Así que bueno, mujeres... Y el año pasado acá hubo una renovación que lo lleva a paridad. Pero que, mucho más 50 y 50. Cada un hombre tiene que haber una mujer. Exacto. Que creo que este es el gran avance que se logra el año pasado, que lo vimos reflejado en las listas y que lo vamos a ver el año que viene en la composición de las cámaras. Pero el año que viene en la composición de las cámaras va a empezar a crecer la participación femenina. Sí, y ahí tenemos que empezar Y se va a emparejar recién en la próxima. En la próxima elección, claro. Claro, porque en esta va a quedar la mitad de la cámara compuesta por las que venían con el viejo cupo, el 30%. El 30% allá al final. Exacto. Y en ya en esta entran mitad y mitad. Mitad y mitad. Y en la del 2019, 2021, en la del 2021... salen eso de aquella etapa, 50 y 50. Y va a quedar una composición 50 y 50. Tenemos que lograr que sea también a nivel de ejercicios de poder. Seguro. Vos fíjate que, por ejemplo, en la profesión de abogadas hay una altísima participación de mujeres abogadas. Sí. Yo no sé si en los magistrados existe esa misma participación. No se cumple el cupo. En Mendoza no se cumple, por ejemplo. En los juzgados hay mucho más juezas. Y en Buenos Aires tampoco. Hay mucho más jueces que juezas. Que juezas, sí. Y además en esto también hay muchos más fiscales que fiscalas. Exacto. Y yo debo reconocer, yo he tenido relaciones con algunas fiscalas, se dice. No, se dice fiscales, ¿no? Profesionales. Bueno. Con algunas profesionales. No, sí, digo, por el laburo, he tenido relación con algunas fiscales. Y la verdad que la dedicación, el empeño, el esfuerzo que le ponen las mujeres, que tiene que ver con esto que vos decís, que hay veces que tienen que demostrar ser el doble de capaces para tener el mismo espacio. Para poder llegar. Aparte la mujer es más meticulosa por naturaleza, me parece, ¿no? Sí. Es más competitiva, creo, eso por ahí es un prejuicio mío, pero me parece que... Sí, le vamos a asignar que tiene dotes que no poseemos los hombres, o sea, la sensibilidad frente a... Son más disciplinadas, son más ordenadas seguramente, en términos generales, con lo difícil que es generalizar. Tienen otra mirada, yo soy mujer, me encanta ser mujer, tenemos otra mirada, a mí me parece, por eso me parece que somos un complemento, ¿no? Tanto el varón y la mujer... somos un complemento. Entonces, vuelvo a repetir, no es una lucha en contra de, es a la par. Exacto. Es Juntos a la par, democratizar como dice... los espacios políticos. No hay palabra más bella que de la democracia, democratizar espacios políticos. Entonces, la lucha es esa. Y la democracia se cura con más democracia. Con más democracia. No hay que ceder espacios. Sí, donde señora. dejaste un espacio vacío, te lo ocupa otro. Delia, muchas gracias. ¿Nos vamos a ver el lunes o el martes? No nos vamos a ver la semana que viene porque se va de olvida gira. Que me voy a Buenos ¿El directorio Aires. de la empresa el autorizado? Sí. Podemos hacer una salida telefónica mientras esté en Buenos Aires. No sé porque me va a ser un poco difícil porque por el horario Plenarios. es una convención de CIMAT. Claro.
Entonces, bueno, tiene Franco en la radio. Tiene Franco en la radio. Después les cuento lo que pasó en la convención. Seguramente. Bueno, entonces será la otra semana. Que es un buen tema hablar de los ambientes laborales. Seguro. Buenos ambientes laborales son un derecho. Tenemos que pelear por ellos. Seguro. Delia, nuestra columnista Delia Califano, gracias y nos vemos dentro de 2 semanas. De 2 semanas. Chau, chau. Chau, chau.